Hola queridos estudiantes, a continuación les voy a presentar un poco acerca de la vida y el contexto histórico del autor Edgar Allan Poe. Sobre él podemos decir que nació en 1809 y falleció en extrañas circunstancias en 1849. Era de nacionalidad estadounidense, había nacido en este territorio. Es considerado uno de los más grandes maestros de la literatura de terror y bueno, los textos que hemos leído de él no distan mucho de lo que acabo de decir. Respecto a su vida, bueno, es importante destacar que él quedó huérfano antes de los 3 años. Él era hijo de una pareja de actores de teatro que no tenían mayor reconocimiento, pero luego, tras la muerte de sus padres, él es adoptado por una familia acomodada, de buena situación económica, que sin embargo nunca concretó su adopción formal. Entonces él mantuvo el apellido de sus padres, pero a la hora de la escritura él adoptó la de sus padres adoptivos, que es Allan Poe, ¿cierto? Él durante su vida tuvo una relación cercana con los criados negros que trabajaban con sus padres, y esto permitió que él realizara cierta conexión, llegara a cierto nexo con el espiritismo, lo místico, aquellas cosas que no podemos explicar por medio de la lógica. Esto aportó bastante a su pensamiento, especialmente lo que se retrata en sus obras. Cabe destacar además que él siempre quiso dedicarse a la escritura, pero su padre, ligado a los negocios, más que todo quería que él se dedicara al negocio familiar y que estudiara en una universidad, así que él lo inscribió llegada la edad, pero ya que no le aportaban suficiente dinero, él comenzó el juego y eso lo llevó a la bebida, así que finalmente su padre no pudo costear los gastos por apuestas y la vida que llevaba, así que finalmente él debió abandonar la universidad, y tras esto él se va de la casa y comienza a dedicarse a la literatura. Publica su primer libro, también es apoyado por algunas personas de poder que le permiten también publicar en periódicos y ganar algo de dinero. Sin embargo, esto no fue suficiente y él debió enlistarse en el ejército, donde después fue expulsado debido a desacato de orden. Pese a todo esto, él retoma la escritura y es recién en 1833 donde él logra un premio que le otorgó bastante dinero y que le permitió el reconocimiento como tal, como escritor, y permitió también la publicación de obras un poco más frecuentemente de lo que había podido hacer hasta el momento. En 1835 se casó con su prima, que tenía tan solo 13 años, mientras él tenía 26. Sin embargo, en su acta de matrimonio menciona que su esposa tenía 21 años, ¿ya? Pero bueno, era la mentira para poder casarse. Luego, en 1847, su esposa muere, y tras esto ella fallece de tuberculosis, y tras esto él tiene algunas relaciones fugaces, pero que no logran concretarse debido a que él era de un carácter muy arisco, muy huraño, entonces no podía concretar una relación formal. Además que, él estuvo siempre ligado a la bebida, al alcohol, y eso era algo difícil de llevar en esos tiempos. En 1849, luego de haberse casado incluso, se pierde y es encontrado en la calle como en estado de delirio, y luego se constata su muerte en el hospital. Sobre esto, en el acta de fallecimiento dice que murió por una inflamación del cerebro, que era algo que generalmente se usaba cuando la muerte era deshonrosa, como por ejemplo el alcoholismo. Entonces se maneja la teoría de que pudo haber sido esto lo que finalmente lo llevó a la muerte, pero él también mencionaba durante sus delirios de haber estado perseguido por un sujeto, y se dice también que pudo haber sido alguien que podría haberle tenido alguna envidia o que quería acabar con él. Dentro del contexto histórico no influye esto demasiado en su obra, pero también es importante destacar que durante 1750 y 1840 se llevó a cabo la Revolución Industrial,
una de las primeras que permitió que en 1847 se publicara el Manifiesto Comunista, por ejemplo. Durante este periodo, además, principalmente en el siglo XIX, que es lo que pudo vivir este autor, en el arte se manejaba el concepto del arte por el arte, ¿cierto? Además que dentro de todas las corrientes que se desarrollaron en este periodo, se podría relacionar también al realismo. Dentro de esa corriente de creación primaba la idea de llevar aquellas cosas que suceden cotidianamente, también la sátira, un poco de humor negro, pero principalmente el retratar la cotidianidad a través del arte. No solo resaltar lo hermoso ni nada de eso como se había hecho hasta ese momento. Y la prevalencia de colonias inglesas en Estados Unidos, pese a ya haber alcanzado la independencia, comenzaron también algunos estados a independizarse. Y más que todo, eso referido al contexto del autor, como les digo, quizás podría haber influido más su vida, su historia trágica, su vida llena de desdichas. Sin embargo, también es importante recordar que como él estuvo enlistado en el ejército, es importante también el contexto histórico.